Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y sean bienvenidos a el capítulo número 25 de la tercera temporada. Ya estamos en nuestro quinto episodio de temporada. Es increíble cómo pasa el tiempo. Ya hemos llegado a la mitad de la tercera temporada, no lo puedo creer. La verdad me da mucho gusto, como siempre, como cada semana, que estén aquí conmigo escuchándome para esta su actividad de escucha de literatura, que espero que lo estén disfrutando tanto como yo lo disfruto. Entonces, les doy las gracias, como siempre, por estarme acompañando, deseando de verdad que se encuentren muy bien y les envío un abrazo caluroso y deseándoles, como siempre, que si no estás en el mejor momento en estos instantes, pues ojalá que puedas pasar un rato agradable en compañía de quien te hace el uso de la voz y puedas reconfortarte un poco por la situación que estés pasando, que ojalá te repongas y continúes con todo lo que debes de poder continuar. Bueno, esta semana vamos a platicar de un cuento que me gusta, me hace muy interesante, divertido. Me gusta que la literatura infantil, siento que muchas veces, de una manera más simple, pero también más profunda muchas veces, nos permite tocar temas que son para todas las edades. La gran diferencia está en que la literatura infantil se vuelve más accesible para las personas en general. En ocasiones esos textos que llamamos para adultos podríamos pensar en que tienen en ocasiones palabras o situaciones un poquito complejas que en ocasiones solamente el autor entiende. Y, y en el caso cuando uno escribe o se centra en la literatura infantil, uno se preocupa más por el hecho de que el que te escucha entiende el mensaje, ¿no? Entonces, eso muchas veces facilita el tratar de llegar a temas complejos a un público que difícilmente luego puede tener todas las opciones y los referentes para entender algo, pero es importante, porque la literatura es el medio por el cual todos podemos aprender y hacer juicios de valor sin tener que estar experimentando estas cosas para evitarnos ese camino hacia el sufrimiento de manera innecesaria. En esa experiencia no necesitamos tener que vivir todas las cosas que pasen para que entonces podamos llegar a aprender algo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es lo que agradezco mucho de la literatura. Tampoco voy a decir que sea una persona que haya reflexionado o aprendido mucho, ¿verdad? Pero, pero sí, la verdad es que es algo que me gusta mucho. Y bueno, para la historia que tengo preparada en esta semana, que hemos estado en el material que tenemos preparado para esta semana, me estuve acordando hace varios años, ya no recuerdo el año exactamente, pero una vez estaba con mi mamá viendo una película que estaba muy buena la película. Esta película tiene un nombre largo y me di cuenta que los países nórdicos y que los que comparten frontera en el Mar del Norte en Europa les gustan mucho los títulos exageradamente largos. Por lo general, una película tiene un título corto para que sea simple y fácil de recordar. Pero en los países de aquella parte del mundo, como Alemania, como Noruega, Dinamarca, todos esos países les gustan los títulos largos. ¿Por qué? No lo sé, pero, pero les gustan esos títulos extensos. Y esta historia, el que estábamos viendo mi mamá y yo, era una película que se llama el abuelo que saltó por la ventana y se fue. Así se llama la película, ¿no? Entonces, es la historia de un hombre de 100 años que vive en un asilo y que un día abre la ventana donde está viviendo en el asilo, salta por la ventana, pero pues resulta que está muy bajito, ¿no? Está a nivel de calle, entonces pues obviamente no le pasa ningún daño. Y se escapa del asilo. Y le empiezan a pasar muchas aventuras, pero mientras le pasan estas aventuras,
este anciano recuerda todas las aventuras que ya ha vivido a lo largo de su larga vida, porque estamos hablando de un hombre que tiene 100 años. Entonces, es muy divertida la película. Cuando puedan verla, se las recomiendo ampliamente. Aunque el título es un poco largo, creo que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se fue, o se largó, como también le ponen ahí, dependiendo de donde la encuentre. Es una gran película y está basada en un libro que fue un bestseller en Suecia, para empezar, y es del autor Jonas Jonasson. Es una gran película, te lleva a muchas partes, momentos de la historia, es muy divertida, creo que te manda muchos mensajes, y la verdad la disfrutamos bastante. Entonces, esas historias que te ponen en modo reflexivo y te ríes, pero a la vez reflexionas, creo que es lo más importante. Cuando inclusive la comedia tiene esa finalidad, hacer observaciones chistosas de cosas que hace la sociedad de manera habitual, ¿no? Entonces, la verdad es que si pueden y tienen el tiempo de ver la película, se las recomiendo, ampliamente se las recomiendo. Les digo, también está basada en el libro, y también si quieren poder leer el libro, pues adelante, búsquenlo. El libro es del 2009 y la película se estrenó, me parece que en el 2012, si no me falla la memoria. Entonces, pero no sé exactamente cuándo la vi en la televisión, pero está muy buena la película, la verdad es muy divertida y recuerda uno muchos momentos de la historia y de la vida de este hombre, que a veces pareciera que hay gente que simplemente tiene la fortuna de estar en el lugar y en el momento correcto para que las cosas le pasen. Entonces, es una gran historia esta, y tomando eso como referencia para este episodio de ya que estamos en el capítulo 25, me puse a pensar en cuál debería ser el cuento que contara, y entonces, retomando este ejemplo, hay un cuento alemán que me encanta, que se me hace profundo, chistoso, tiene todo. Entonces, el cuento que vamos a platicar esta semana es de un autor alemán, Wolf Erbruch, y la verdad es que creo que tiene todos los elementos, pero pues como siempre yo dejaré que usted emita su juicio y me diga qué es lo que opina, ¿sí? El cuento de esta semana se llama El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Así de corto está el título, así es. El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Así de breve. Les digo que en esos países nórdicos les encantan los títulos que son muy largos. ¿Por qué? No lo sé, pero también está interesante, ¿no? A diferencia de acá, que nada más podríamos pensar en una palabra o dos. Y por lo general creo que la recomendación de literatura que nos hacen a todos es que el título no sea muy largo, que sea fácil de recordar, algo breve. Pero allá no, allá es hacer cartas básicamente. Entonces, les digo, ese es el cuento que vamos a platicar esta semana. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, el cuento como les dije, es El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Comencemos. Un topo vivía muy tranquilamente en su madriguera. Todos los días eran iguales, escarbando por aquí y por allá, en búsqueda de gusanos, raíces y algún otro insecto. Su vida era repetitiva y aburrida. Así que una mañana decidió escarbar hacia la superficie y ver qué había de interesante en el mundo exterior, y asomó su cabeza. Pero sus ojos no estaban acostumbrados a la luz del sol, así que tardó un rato y todavía no lograba ver nada cuando de repente sintió como una especie de salchicha de color marrón y apestosa caía sobre su cabeza. Así es, imaginas bien, se trataba nada menos que de popó. Ahora tenía un poco de excremento como sombrero. ¡Iu! El topo, muy enojado, salió del agujero y decidió ir a investigar quién había sido el responsable de lo que ahora tenía en la cabeza. Las primeras que vio ahí cerca
fue a unas palomas y les gritó: «Oigan, ¿fueron ustedes las que me hicieron esto en la cabeza?». Las palomas se rieron y le dijeron: «Ja, ja, ja, amigo, nosotros no hacemos eso. Es más, mira cómo lo hacemos nosotras». Y entonces comenzaron a soltar su excremento. El pobre topo daba de saltos esquivando las plastas de popó blanca de las palomas, y pensó que ellas no eran las culpables, y siguió caminando. Luego, el topo vio a un caballo, y le dijo: «Oye, ¿tú eres el responsable de esto que tengo en mi cabeza?». El caballo le dijo: «Claro que no. Mira, mi excremento son como unas pelotas, y nunca esa horrible salchicha». Y entonces el topo siguió su camino. Después el topo se encontró con unas liebres y vio que la popó de ellas no se parecía en nada a la que tenía en la cabeza, pero que tenían una forma muy curiosa. Así que decidió recordar que cuando volviera a ver esas bolitas, no las debía de confundir con bolitas de chocolate. El topo subió a la montaña y encontró a una cabra y le dijo: «Oye, ¿tú eres quien hizo esto sobre mi cabeza?». A lo que la cabra le respondió: «No, amigo topo, mira mi excremento, no se parece en nada a lo que tienes ahí». Y el topo siguió su camino. Luego llegó a una granja y vio que había vacas, así que se acercó a una antes de que pudiera preguntar, la vaca alzó la cola y dejó caer una gran plasta de popó que casi apachurra al pequeño topo, quien apenas logró esquivarla aventándose detrás de una de las patas de la vaca. Y dio gracias porque no fue una vaca la que había dejado aquello sobre su cabeza. El topo no estaba dispuesto a rendirse, y entonces vio que en la granja había un chiquero, y en él había un enorme cerdo que descansaba tranquilamente sobre el lodo. Así que el topo llegó junto a él y le picó su gran nariz al cerdo y le dijo: «Oye, ¿has sido tú quien me hizo esto sobre la cabeza?». El cerdo se levantó y le dijo: «Claro que no. Además, los cerdos no exploramos el bosque, y para demostrártelo te enseñaré». El cerdo levantó su colita retorcida y dejó caer su apestoso excremento, que olía tan mal que el pobre topo casi se desmaya, y agradeció que ningún cerdo le hubiera defecado encima. Exhausto, el topo se sentó y vio cómo unas moscas estaban sobre la popó de un caballo y se acercó a ellas y les dijo: «Oigan, amigas, necesito su ayuda. Ustedes que son unas expertas en comer excremento, ¿podrían decirme de qué animal es esto que tengo sobre mi cabeza?». Las moscas volaron y comenzaron a probar la popó que estaba sobre su cabeza. Y después de un momento le dijeron: esta popó es de un perro. No hay manera de saber de qué perro se trata». El topo les dio las gracias y se dio cuenta de que en la granja había un perro que dormía plácidamente en su casita en el patio del granjero. Así que el topo decidió subirse al techo de la casa del perro. Asomó su pequeño trasero por la orilla y dejó caer un pequeño excremento que salió de lo profundo de su ser, y salió corriendo antes de que el perro despertara y se diera cuenta de que alguien le había hecho aquello sobre su cabeza. El topo finalmente se limpió la cabeza y regresó a su agujero en la tierra, donde seguiría escarbando en búsqueda de gusanos. Pero su vida ya no era aburrida. Ahora le contaba a los demás topos sus aventuras y todo lo que había aprendido cuando decidió un día asomar la cabeza. Moraleja: a veces te puede pasar algo que no es agradable, pero ello puede ser una señal que finalmente te impulse a la aventura y salir de la monotonía. Fin. Bueno, esta es el cuento que tenemos preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esta pequeña historia? Imagínense, el topo estaba tan aferrado a averiguar quién le había hecho aquello sobre su cabeza, que se anduvo paseando por todas partes con un pedazo de popó en la cabeza. O sea,
No lo sé, a veces creo que podemos llegar a ser así de aferrados, de que ya nos pasó algo y en vez de darle solución, estamos más, nos distraemos, ¿no? En este caso lo más importante, pues era limpiarse la cabeza, pero para el topo eso no era lo más importante era el tema de su indignación en ese momento, y eso lo llevó a aceptar que todo mundo lo viera, que se andaba paseteando con un trozo de popó encima de su cabeza y, y luego, por ejemplo, a pesar de que las moscas les dijeron que no había manera de saber qué perro le había soltado esa popó encima de su cabeza, él dijo, aquí hay un perro, aquí hay un perro, ese popó de perro probablemente es de él, o si no es de él no sé, pero yo con esto voy a saciar mi deseo de venganza, mi indignación de lo que me pasó. Y entonces el topo se subió a la casa del perrito que estaba durmiendo y también le soltó popó encima de su cabeza el perro. Entonces, tiene estas cosas. Creo que el cuento nos lleva a más reflexiones, no nada más a la idea de que sí, es importante a veces salir de la monotonía, porque todos en ocasiones estamos atrapados en la monotonía, pero también habla de este tema de a lo que priorizamos, ¿no? Y de que luego hay gente que, por ejemplo, ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Entonces, esa parte creo que también es profunda y es reflexiva. Y es una que debemos disfrutar y de comentar. Pero bueno, esas son mis impresiones. No sé ustedes qué piensan. Yo pues los leo en los comentarios. Les agradezco como siempre que estén apoyándome y compartiéndome. Si les gusta este contenido, pues ya saben, compártanlo. Es completamente gratuito, no cuesta nada. Y les agradezco a todas las personas que se toman la molestia de cada semana dedicarme unos minutos de su tiempo para poder escuchar la voz de un servidor. Les doy las gracias. Estamos preparándonos para hacer algunos cambios y ajustes en la versión de este programa, de este podcast. Y entonces les agradezco todo de corazón. A todos les agradezco que estén ahí escuchándome, porque es la razón de ser de este proyecto. Espero que todas estas historias les sirvan, que les sean un acercamiento a conocer un poco de lo que se escribe en todo el planeta, y pues no, a veces no nada más lo que tenemos ahí nada más a la mano, ¿no? Lo más trivial. Entonces, muchas gracias a todos. Porque recuerda que esto es Brujo X, y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te espero aquí con una nueva historia la próxima semana. ¡Hasta la próxima!